con nuestra serie de mensajes Oikos, mi familia de fe. Y hemos aprendido que Oikos quiere decir casa o familia. Entonces, si usted es parte de esta iglesia, Conexión Cristiana Church, usted es parte de nuestro Oikos. Usted es parte de una familia que es la familia de fe. ¿Cuántos se identifican con Cristiana Church como parte de su familia? Démosle un aplauso al Señor por todos ustedes que son parte de la familia de Dios, de la iglesia Conexión Cristiana. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema soportándonos unos a otros, bearing one another. La mayoría de nosotros en nuestro día a día lidiamos con diferentes tipos de personas. Lidiamos nosotros con personas amables. Qué lindo es lidiar con personas amables, ¿verdad? Que cuando usted está trabajando, si usted trabaja tal vez, después de repente usted es vendedor, o usted trabaja en el teléfono, o usted está en customer service, donde la gente llama que ya va estresada, o donde quiera que usted esté, pero usted lidia con diferentes tipos de personas. Y hay personas que son muy amables. Mire, cuando usted llame para reclamar algo a algún lugar, por favor, trate de ponerse en la silla de esas personas. Tratemos de ser amables también. Y uno lidia con diferentes tipos de personas. Personas amables, personas que son muy agresivas. Que si estuvieran enfrente de nosotros, o miraríamos casi salir la mano por el teléfono, donde nos están casi maltratando. O sea, nos encontramos con diferentes tipos de personas el día al día. Y por algún motivo, nosotros creemos que en un oikos de fe, es decir, que en la iglesia vamos a encontrar personas amables, a personas así como una aureola en la cabeza. Y bueno, eso es lo bueno de Conexión Cristiana Church. Yo lo veo a ustedes que reflejan como la gloria de Dios en ustedes. Les veo que tienen cara de angelito todos ustedes. Están bien angelitos. Eso es lo bueno de Conexión Cristiana Church. Bueno, la realidad es que todos nosotros tenemos defectos y debilidades. Todos nosotros que somos parte de un oikos tenemos nuestro carácter, nuestra forma como nosotros de repente nos compartimos con las demás personas. Somos seres humanos, así es que tenemos debilidades. Pablo escribió a la iglesia de Éfeso para que se toleraran los unos a los otros. Y quiero que veamos el libro de Efesios en el capítulo 4, el verso 1. Vea lo que dice el apóstol San Pablo a los hermanos de Éfeso. Dice: por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento. Hay un llamamiento al que es digno, dice, con quien fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. En este capítulo 4, el apóstol San Pablo está hablando inspirado por el Espíritu Santo. De hecho, toda la Biblia es inspirada por Dios. Él está hablando inspirado por el Espíritu Santo y nos hace un llamado a reflexionar sobre nuestra nueva vida en Cristo. Cuando hablamos de una reflexión, estamos hablando de que tiene que marcar, hacernos pensar sobre cómo está llevando el curso de nuestra vida. Y tenemos que nosotros pensar qué es la parte donde ha llegado el punto de un antes y un después. Nosotros tenemos que reflexionar en nuestra vida si de verdad hemos tenido un antes y un después. Porque cuando usted viene a la vida de cristiana, a la vida con Jesús, algo tiene que suceder en uno. Algo tiene que pasar en la persona que tiene un encuentro con Jesús. Si usted mira en la Biblia, todas las personas que se encontraron con Jesús ya no fueron los mismos. Algo sucedió dentro de ellos. No quiere decir que eran perfectos. Lo que quiere decir es que habían marcado su vida para empezar un proceso de transformación en ellos. Cuando nosotros llegamos a la iglesia por primera vez, yo me convertí al Señor en el teléfono, en un teléfono. Mi hermano me habló de Cristo en el teléfono, yo me entregué al Señor en el teléfono. Así que cuando yo fui a la iglesia por primera vez, yo pensaba que todos los hermanos ahí en la iglesia eran angelitos. Literalmente yo pensaba que eran hermanos, o sea que consagrados. Pero la realidad es que conforme va pasando el tiempo, nos damos cuenta que iniciando por mí mismo venía con problemas, con defectos y con una serie de actitudes
que es Dios el que lo va transformando a uno. Por eso cuando uno dice, yo no voy a esa iglesia porque hay hipócritas, pues si no soy hipócrita, soy alguna otra cosa. Amén. Porque todos tenemos defectos, todos tenemos debilidades, somos seres humanos. Todos pasamos por diferentes situaciones. Y el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en ignorancia. Primera dice, está hablando de obediencia y luego está hablando de ignorancia. Más bien dice, sean ustedes santos en todo lo que hagan, pues escrito está, sean santos porque yo soy santo. Dios nos llama a una transformación para que nosotros reflejemos su santidad. Hemos tal vez malinterpretado el término de santidad. Algunos hemos pensado que santidad es andar caminando así con una bata blanca tal vez y con las manos así, ¿verdad? Como que estamos orando y que estamos así. Tal vez algunos piensan que el pastor está así en la casa. No te noto convencido. Sí, hay gente que de repente ve a los pastores y dice, wow, esos hermanos son santos. Sí, somos santos posicionalmente porque la Biblia dice que los santos somos los que somos llamados, los apartados para Dios. Así que usted es santo, dígale a su hermano que está a su lado, usted es santo o santa. No te la cree mucho, ¿verdad? Pero eso es lo que dice la Biblia, que somos santos. ¿Por qué? Porque somos, la palabra santo, cuando hablamos de la palabra santo, quiere decir apartado. Somos apartados para Dios. Ahora, que de ahí en adelante nuestra vida a veces no refleja lo mismo, es un proceso que tenemos que trabajar. Y dice el apóstol San Pedro, como hijos obedientes, no se amolden. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos cuando vivían en la ignorancia. Es decir que antes de conocer la palabra de Dios, nosotros hacíamos nuestra vida como querríamos. Pero cuando venimos a conocer al Señor, salimos de la ignorancia. Cuando usted empieza a conocer la palabra de Dios, usted está saliendo de la ignorancia. Y Dios nos llama a no solamente ser oidores, pero también hacedores de la palabra. Usted escucha la palabra y cuando usted escucha la palabra, su deber es obedecer la palabra. Porque si no, simplemente seremos como las personas que nos vemos en el espejo. Hoy usted se vio en el espejo, se peinó bien bonita, se puso bien bonito, se puso el día dominguero de hoy, la ropa dominguera, y usted se vio en el espejo y tal vez te miraste por ahí en el espejo alguna marquita, algunas bolitas por aquí que salen y te las trataste de apagar. Pero te aseguro que si te pregunto dónde está tu lunar que tienes en la cara, ya se te olvidó. Y así es como dice la Biblia, que no seamos como aquellos que nos miramos en un espejo, que nos olvidamos de lo que escuchamos. Si tú y yo escuchamos la palabra de Dios, tenemos que ponerla en práctica. Hay que poner en práctica la palabra de Dios. Por eso dice el apóstol San Pedro, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos. Hay algo en nuestra cultura, en nuestro mundo, que nos quiere llevar a amoldarnos a donde sigue Raimundo y todo el mundo. Pero el apóstol San Pedro dice, no te amoldes a tu ambiente donde tú estás, sino que tú debes de ser un hijo obediente. Cuando antes vivía en la ignorancia, tú te dejabas guiar por este molde de este mundo. Pero conforme vas conociendo a Dios, tu vida tiene que cambiar. Tu vida tiene que ser diferente. El mismo apóstol San Pedro que está escribiendo estas palabras era un creyente que caminó con Jesús por 3 años. Claro que ya no era el mismo cuando empezó su caminata con Jesús. Aprendió a caminar en el agua por fe. Aprendió a mirar la mano de Dios en el mar cuando salieron los peces. Aprendió a caminar, a ver milagros, a ver sanidades, e incluso a ser usado por Dios en esas áreas, porque estaba en un caminar con Jesús. Pero era una persona como usted y como yo, que cuando le llegó la prueba, entonces reaccionó humanamente. Por ejemplo, cuando lo niega el Señor, lo niega por 3 veces. Y dice la Biblia, no esconde esto, que dice que lo negó con malas palabras. ¿Están aquí? No te noto convencido.
El apóstol San Pedro, después de caminar con el Señor Jesucristo 3 años, después de hacer milagros y tantas cosas, porque ellos ya sanaban enfermos, el Señor los enviaba a sanar enfermos. Pero él, cuando se ve presionado, lo niega a Jesús con malas palabras. Y también de repente, cuando vio que vinieron personas a atacar al Señor Jesucristo y a ellos, él sacó un cuchillo y le mochó la oreja a un soldado. Y si no le quitan el cuchillo, hubiera hecho colección de orejas de todos esos soldados. O sea, vemos entonces cómo la reacción del apóstol San Pedro. Pero la historia de Pedro no terminó allí. Porque luego vemos a Pedro que cuando viene el Espíritu Santo de Dios en Hechos capítulo 2, su vida ya no fue la misma. Él tuvo un bautismo con el Espíritu Santo que produjo una transformación en él. Ya no fue el mismo. El que antes le negaba, ahora le ponía en alto. El que antes se peleaba, ahora decía, bueno, hazlo como tú quieras. Como decía el canto hoy, I make a room for you. Do whatever you want to. Haz lo que tú quieras conmigo, Señor. Haz lo que tengas que hacer. Esa oración debe de ser la de nosotros. Señor, haz lo que quieras que hacer, lo que tengas que hacer conmigo, hazlo, Señor. Haz lo que quieras conmigo. Y en cuanto reciba el cachetadón, dile gloria a Dios. No te noto convencido. Porque a veces tal vez no recibimos cachetadas de mano así, pero a veces son cachetadas de guante blanco, palabras, a veces son miradas, a veces son actitudes de personas que de repente no compaginan contigo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Debemos de ser personas que marcamos un antes y un después, porque Jesús está con nosotros. Algo debe de pasar en la vida del cristiano. ¿Y qué es lo que tenemos que obedecer? Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo en Efesios 4:2. Vive con toda humildad y mansedumbre y con paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor. Lo primero que estamos identificando aquí es que debemos de dejar el orgullo y vivir en humildad. El sistema en el que nosotros vivimos nos hace pensar que el dinero, que la raza o la capacidad intelectual te ponen por encima de los demás. Eso es lo que nos hace pensar el mundo en el que vivimos. Y el orgullo es uno de los pecados más aborrecidos por Dios. Al punto que la Biblia dice que Dios atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo. Por el orgullo, Satanás fue lanzado del oikos de Dios. De allí del cielo de Dios, Satanás fue lanzado al abismo por el orgullo. Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén por el orgullo de querer ser como Dios, de llegar a tener una posición igual a la de Dios o incluso llegar a ser más que Dios. Esa posición, esa mentalidad de querer ser más, lo llevó a que fueran expulsados del oikos del paraíso de Dios. El orgullo nos hace pensar a nosotros que merecemos más. Nos dice el orgullo, mira cómo te trataron, no te sentaron en la primera banca, no te llamaron a ti, tú eres una persona reconocida en algún lugar. El orgullo te hace pensar que entonces las personas que están a tu lado tienen que ponerte en una posición en alto. El orgullo te hace pensar que la empresa se va a ir abajo si tú no estás. No te noto convencido. El orgullo nos hace pensar una serie de cosas por las cuales después entonces nosotros mismos nos sentimos mal porque ahora nos sentimos defraudados. Recuerdo hace muchos años cuando yo era director a nivel nacional, recibí una carta de parte de Latinoamérica para que vayamos a representar nuestra denominación y me dijeron, usted como director, por favor venga para que represente Estados Unidos. Era en Latinoamérica el evento y solamente se hacía por latinoamericanos, pero como yo había sido nombrado director a nivel nacional acá de los hispanos, entonces me pidieron que yo vaya. Y yo fui para allá, era un congreso grande, había muchísima gente allí. Y de repente empezaron a llamar a todos los encargados de diferentes países. Y pues yo era encargado de Estados Unidos. Pero como en ese lugar era Latinoamérica, llamaron a todos los de Latinoamérica, pero al Estados Unidos no lo llamaron. Así que todos los pasaron enfrente y todos hablaron. Y de repente se me cruzó una mente, ¿y yo qué?
Se me cruzó ese pensamiento por ahí. ¿Y yo qué? Dije, no, me quedé tranquilo. Ahí me quedé tranquilo. Dije, no, pues se les pasó. Esto pasa con todos lados. Y entonces por ahí una persona habló y dijo, yo llevé una comitiva de personas que iban conmigo. Y me dicen ellos, oiga, pastor, dice, pero nosotros venimos de Estados Unidos, ellos también eran pastores. ¿Y qué pasó con nosotros? Dije, no, tranquilo, se les pasó, déjalo que así va, a veces pasa eso. Así es que pasó todo eso. Y entonces al otro día llegó la voz hasta el encargado y dijo, lo siento mucho que se nos olvidó. Pero esas cosas suelen suceder en nuestra vida normal. Que alguna persona no te da un reconocimiento por tu título, por quién eres o por lo que hiciste. No dejes que eso te dañe tu mente ni tu corazón. Porque a la larga, con quien te debes de sentir bien es con que Dios. Y si Dios ya vio lo que tú hiciste o lo que tú eres, eso es lo más importante. El orgullo nos hace pensar, Romanos 12:3 dice que el orgullo nos hace pensar que somos más. Dice, por la gracia que me ha sido dada, les digo a todos ustedes, nadie tenga un alto concepto de sí del que deba de tener, sino que piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Todos tenemos diferentes capacidades, diferentes medidas, diferentes formas de cómo Dios nos ha creado. Así es que Él está diciendo que no debo de pensar de que soy más que los otros. Nadie debe de pensar que está por encima de los demás. Pero hay un tipo de orgullo que es un orgullo sano, porque entonces tenemos que también ver que necesitamos llegar a ciertos niveles como personas, porque la Biblia me habla de capacidades. Dice que cada uno tiene una medida, una forma de capacidades, y existen dos tipos de orgullos. Está el orgullo positivo y el negativo. El orgullo positivo me habla de la autoestima, de la autoconfianza, y esto es bueno. Es bueno sentirse orgulloso de sus logros y de sus capacidades. Es bueno sentirse orgulloso de ser hijos de Dios. Es bueno sentirse orgulloso de sus hijos. ¿Cuántos se sienten orgullosos de sus hijos? Es bueno sentirse orgulloso de que somos parte de una iglesia. Es bueno sentirse orgulloso, pero ese es el orgullo positivo. Pero cuando nosotros hablamos del orgullo negativo, se conoce como soberbia. Y este orgullo es peligroso porque hay una mezcla de vanidad, hay una mezcla de inseguridad, de narcisismo y de arrogancia. Y esto es cuando llegamos a creernos mejores que otros y que merecemos más que los demás. Hay una historia de un religioso, un político, un médico, un científico y un niño que viajaban en un avión. El avión empezó a tener fallas mecánicas y el piloto le dijo a estas personas, saben, vamos a tener que tirarnos del avión porque el avión se va a estrellar. Así es que el piloto tomó su paracaídas y se lanzó. Entonces el problema es que solamente quedaban 4 paracaídas y estaba el religioso, el político, el médico, el científico y el niño. Así es que el político dijo, el mundo me necesita porque yo creo leyes. Tal vez no como las de la Florida, pero yo creo leyes. El mundo me necesita. Y entonces él tomó el paracaídas y se lanzó del avión. El médico dijo, el mundo me necesita porque yo salvo vidas. Y entonces tomó el paracaídas y se lanzó. El científico dijo, mi mente es demasiado brillante para dejarla morir. Yo soy la persona que sin mí el mundo no va a avanzar. Así es que tomó su paracaídas y se lanzó. Así es que quedó el religioso y el niño. Y el religioso le dijo, bueno, yo ya estoy viejo y tú tienes toda una vida por delante, le dijo al niño. Así es que mejor toma tú el paracaídas que queda y lánzate. Y el paracaídas le dijo al religioso, no se preocupe, porque el hombre más brillante del mundo tomó mi mochila en vez del paracaídas. Así que todavía tenemos nosotros aquí 2. Tome uno usted y tome yo y nos vamos. A veces el orgullo te ciega. El orgullo puede llegar a cegarte que no te das cuenta de tus imperfecciones, de tus errores. Y aun cuando todas las demás personas te dicen que estás mal, no
no lo ves. Porque te estás pensando que tienes un concepto de ti mismo que estás muy arriba. Tiene que haber una persona que te diga que está mal algo. No te noto convencido. Tienen que haber personas, porque si no lo hay, entonces estamos nosotros fallando. Tenemos que permitirle a esas personas que nos digan cuando algo está mal. Filipenses 2:5 dice: haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no se aferró a ser igual a Dios, sino que tomó la forma de siervo y se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Jesús vino, Él se despojó de su gloria y vino al mundo tomando la forma de un ser humano. Él pudo haber venido, Él pudo haber dicho, por ejemplo, vamos a decir, pudo haber tomado su tablet y pudo haber dicho: bueno, voy a ir en el año 2020, cuando ya está la inteligencia artificial, ya están los carros eléctricos, voy a venir en ese año. Pero él dijo: no, espérate, en ese año ya se pudo haber muerto mucha gente. Voy a ir en el 2000 o voy a ir en el año 0, lo que conocemos ahora como el año 0. Él pudo haber dicho: voy a ir y voy a nacer en un kingdom de esos mágicos. Pero no, el Señor escogió todo lo que es humildad para mostrarnos que nosotros debemos de seguir ese ejemplo. Eso no quiere decir que no tenemos que tener nada, porque si tú oyes en la Biblia, si usted lee en la Biblia dice que hay mar de ¿qué? ¿Hay calles de qué? Calles de oro. ¿Y qué dice? Y las puertas son de piedras preciosas. Pero ahí no hay orgullo, sino que simplemente allí se ve todas las cosas buenas que Dios ha hecho. Cuando nosotros llegamos a pensar que somos merecedores y que ponemos a las demás personas por debajo, ahí es donde estamos en un error. Por eso es que debemos nosotros de seguir los pasos de Jesús. Primero, dejar el orgullo y vivir en humildad. Pero también debemos dejar el mal humor y vivir en mansedumbre. Efesios 4:2 dice: viva con toda humildad y mansedumbre. El mal humor es parte de nuestra naturaleza carnal. Y esta se revela por lo general en las mañanas. Hay personas que en las mañanas no te le puedes acercar porque te pueden morder. Amén. Se levantan malhumorados. Hay personas que se levantan muy felices en la mañana, van cantando, haciendo cosas y todo. Pero hay unos que no te le acerques en la mañana. No te le acerques. Para los que somos padres que nos tocó levantar niños malhumorados cuando eran pequeños, eso estaba difícil. Pero bueno, ya cada quien tiene su vida y cada quien se levanta a la hora que quiere, sus responsabilidades de su trabajo y todas esas cosas. Pero vemos el mal humor allí. Vemos también que el mal humor se revela en el tráfico. Cuando vas manejando, a veces hay unos que van peleando con todo el mundo. Esa gente ni siquiera te oye. Tú estás con tus vidrios cerrados en tu carro, pero ahí estás gritando que fulano, que por qué te cruzaste. Tranquilo, como Camilo. Ya, esas personas simplemente no te están oyendo. Hay otros que su mal humor se revela con la comida. Que si no está la comida a tiempo, se hace un Hulk. Lo bueno es que aquí en Conexión Cristiana Church le damos un sneaker para que se controle. Llega la hora de las 12, que ya vamos cerrando la 1, ya hay sneakers ahí listos para que usted entonces vea, esté tranquilo con ese tiempo. Entonces, en todas las iglesias que nosotros hemos pastoreado, hemos encontrado personas de diferentes situaciones en cuanto a su mal humor. Por ejemplo, en una iglesia que nosotros pastoreamos, había un hermano que cuando no había comida se transformaba, literalmente. Era un hermano amable, era un hermano muy ayudador, una persona dispuesta para cualquier cosa, que ese era el lado bueno de esa persona. Pero si llegaba el momento de la comida y decían que en la iglesia íbamos a tener comida, o en algún lugar, en algún restaurante, donde quiera que fuera, si no estaba la comida y no había suficiente comida, se empezaba a transformar. Así es que en nuestra iglesia, cuando llegaba esos tiempos de comida, que hacemos comida juntos, ¿a cuánto le gusta esa parte?
Pues entonces mi esposa decía, por favor, llévenle en el plato de comida a ese hermano, pero ya, no espere que haga línea, llévenselo, póngaselo allí y póngale en abundante comida para que no, porque hermano se ponía a hacer berrinches. Y sabes, a veces nosotros no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta porque es algo que está dentro de nosotros. Todos los hermanos en la iglesia sabían ese problema. Pero él no, como que no lo notaba. Entonces es importante que nosotros veamos porque actuamos como actuamos. Cuando un niño pierde la calma, se le dice que cuente hasta 10. Cuando un niño, usted lo está enseñando, de alguna forma, usted le dice lo que está mal y hasta le pone en cierta forma hasta en time out. Esto es para enseñarle al niño que su actitud no es correcta y que tiene que cambiar. Cuando Pablo dice, vive con toda humildad y mansedumbre, la palabra mansedumbre viene de la palabra griega praotes, que quiere decir amansado y entrenado. Y esta palabra praotes, amansado y entrenado, se utilizaba para describir a un caballo que estaba o que había sido amansado y entrenado. Cuando ellos decían esta palabra mansedumbre, estaban refiriéndose o estaban usando la misma palabra que se usaba para amansar un caballo. Y en Salmos 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, pero no seas como el caballo o como el mulo que necesitan un freno para controlarlo. Un ejemplo de un caballito amansado fue Moisés. Cuando Moisés era joven, y usted sabe la historia, dice que su ira lo llevó a matar a un egipcio. Así es que Moisés mata a un egipcio y sale huyendo camino al desierto, porque su ira lo llevó a matar a un egipcio. Y cuando nosotros leemos el libro de Números capítulo 12, ya habían pasado muchos años, y dice que Miriam y Aarón murmuraron, hablaron mal de Moisés, porque Moisés se había casado con una mujer cusita o con una mujer egipcia. O podríamos decir que Moisés se había casado con una mujer de color. Y Miriam y Aarón empiezan a murmurar de Moisés, que se ha casado con una mujer diferente a ellos. Así es que Miriam y Aarón empiezan a murmurar de Moisés porque se ha casado con una mujer diferente, con una mujer de color. Y también empezaron a murmurar contra Moisés porque no estaban de acuerdo con su liderazgo. Ellos dijeron, pero si acaso Dios no ha hablado por otros profetas, si a mí también me ha usado, ¿por qué tiene que solamente hablarnos por medio de Moisés? Y empezaron a hablar mal de Moisés. Y la misma Biblia, cuando usted lee Números capítulo 12, el verso 1, 2 y el 3, te dice, y este hombre era muy manso, más manso que los habitantes de la tierra. Pero si usted lee en el libro de Éxodo, unos libros anteriores, Moisés no era manso. Pudo haber sido menso, pero no manso. Era una persona arrebatada que lo llevó la ira a matar a otra persona. Pero aquí dice que ahora era manso y dice que Dios escuchó la murmuración que estaba contra su siervo Moisés. Y les llamó a Aarón y a Miriam, le dijo, vengan para afuera. Y ellos salieron de la tienda, estaban murmurando en la tienda, en la casita de campaña. Y salieron afuera de la casita. Y él les dijo, a los profetas yo les hablo por sueños, por visiones, pero no así será con mi siervo Moisés. Yo a él le hablo cara a cara. No te noto convencido. En otras palabras, yo a él le puedo hablar como yo quiera y cuando yo quiera. Así es que los reprendió. Y después de reprendirlos, dice que le cayó una sarna maligna a Miriam.
que Moisés tuvo que caer al suelo de rodillas a pedirle a Dios que por favor tenga misericordia de su hermana Miriam, porque eran hermanos. Pero el Señor le dijo: no, que salga 7 días fuera del campamento. Así es que la expulsaron del Oikos por 7 días, simplemente porque estaba murmurando contra el hombre a quien Dios había llamado. Pero es interesante que la Biblia me dice que Moisés era un hombre manso. O sea, ya había pasado por ese proceso de amansamiento. Había sido un caballito, un mulo de esos bravucones, pero ahora el Señor ya lo había amansado. En otras palabras, lo que me está diciendo la Biblia es que en otros tiempos Moisés se hubiera agarrado a golpes con sus hermanos. Ah, tú estás hablando mal de mí. Ah, ¿y qué? Pues, pero en vez de eso, Moisés se lo deja todo en las manos de Dios. El libro de Santiago 1:20 dice: porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si usted quiere que la justicia de Dios obre, usted tiene que dejar su ira a un lado, porque en la ira del hombre ya no obra Dios. El Señor te dice: ¿quieres airarte tú y pelearte tú, o quieres que obre yo? Así que déjelo todo en las manos de Dios. Hay personas que de repente nos pueden causar situaciones difíciles a nosotros, pero si usted se agarra con esas personas, quiere decir que todavía no ha sido amansado y necesita ser amansado por Dios. Sin Cristo somos como esos caballitos salvajes que exigimos que se cumplan nuestros caprichos y deseos, pero cuando le damos las riendas a nuestro Dios, Él empieza un proceso paulatino de transformación en nuestras vidas. Cuando Moisés estaba en ese proceso de amansamiento, el pueblo judío le sacó de sus casillas. ¿Por qué? Porque Moisés, aunque estaba siendo amansado, sin embargo todavía era un ser humano. Y dice que cuando él venía de hablar con Dios cara a cara con Dios, Dios le da las tablas de los 10 mandamientos, tablas de piedra. Y cuando Moisés viene bajando con esas tablas de piedra, él escucha ruido de música y él dice: hay música que está allí. Y su asistente le dice, Josué, le dice: es que parece que hay como música de que están alabando ahí al Señor, hay una fiesta. Pero cuando llegan, Moisés ve que lo que hay ahí es que el pueblo está adorando un becerro que habían hecho con sus propias manos. Y en ese momento Moisés pierde el control, se llenó de ira y tomó las tablas, y si no se hubiera quitado Josué, se lo hubiera pegado en la cabeza, yo creo. Las tiró y las rompió. Esas tablas no las podías conseguir en ningún Walmart, en ningún mall, en ningún lugar. Eran hechos por la mano de Dios. Los 10 mandamientos hechos por el dedo de Dios, Él las rompió. Perdió por un momento los estribos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y el filósofo griego Aristóteles dijo: enojarse es fácil, pero enojarse con la persona correcta, en el grado correcto, en el momento correcto, con el propósito correcto y en la manera correcta, es muy difícil. Y cuando usted se enoja correctamente, que usted dice: bueno, estoy siendo amable, y usted lo hizo bien, se enojó bien, aún así terminas enojándote contigo mismo, porque después dice: ¿y por qué no le gritaste como te gritó? ¿Y por qué no le dijiste tú también? ¿Por qué no te sacaste esa espinita? No te noto convencido. Pero en la justicia de Dios es donde vemos la mano de Dios. Deja que Dios obre. Usted siga adelante. Deje que la justicia de Dios obre en favor suyo. Así es que si somos caballitos de Jesús, primero hay que dejar el orgullo y vivir en humildad. Si somos caballitos de Jesús, hay que dejar que el mal humor se salga de nosotros y vivir en mansedumbre. Y por último, hay que dejar la impaciencia y soportarnos en amor. El apóstol Pablo dice en Efesios 4:2: vive con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué dice allí?
paciencia, soportándonos los unos a otros en amor. El siglo XXI se ha caracterizado por una cultura de impaciencia. Vivimos en un tiempo donde todo lo obtenemos al momento. El microwave es todo rápido. El fast food es todo rápido. El año pasado hicieron 650 billones de dólares las compañías de fast food. 650 billones. Eso nos está diciendo que hay un gran mercado de gente que nos gusta las cosas rápidas. Salió el iPhone 14 y ahora estoy esperando el 15. No te noto convencido. En los tiempos de Pablo, mandar un email, primeramente para escribir una carta, tenía que ir a buscar algún pato por allí, sacarle la pluma al pato, y luego tenía que ir a algún árbol y sacar la tinta de ese árbol, y después empezar a sacar pedacitos de árboles para hacer el papiro y hacer la carta y empezar a escribir. Escribía una palabra, una letra, y cuando escribía la letra se acabó la tinta otra vez. Y estar así y así y así. Después que la carta ya estaba hecha, y si tú miras las cartas de Pablo, todas las epístolas que tenemos de Pablo son muchas cartas, 12 de ellas. Él está escribiendo y escribiendo. Una vez que ya estaba lista, la tenía que enviar. Y la persona que llevaba la carta podía tardar 6 meses en llegar esa carta hasta el destinatario. Pero en la cultura que vivimos nosotros ahora, estamos mandando un texto, un email, y a veces queremos que la persona nos conteste al momento. Y si no nos contesta al momento, nos enojamos. No pensamos que esa persona tal vez está en el baño, aunque en el baño también llevan los teléfonos. Creo que es el mejor lugar para escribir. No pensamos que esa persona dejó el teléfono cargando. Nos desesperamos. ¿O solamente soy yo? Nos desesperamos. Pasan, oye, ya pasó 10 minutos y no ha contestado. Ya pasó 20 minutos. En el tiempo de Pablo tenía que esperar. Ya pasó 4 meses y no ha llegado el texto de regreso. Ya pasó 6 meses. Pero vivimos una cultura donde se nos ha entrenado a que todo sea rápido, a que todo se haga al momento, y eso nos causa estrés. El tráfico, queremos llegar rápido al momento. ¿Y sabes qué? Eso se llama un espíritu de impaciencia, y eso también se ve en la iglesia. También lo vemos en la iglesia. Y Dios nos llama a soportarnos unos a otros. Soportarnos, porque somos un oikos, somos una casa, una familia de fe. Y Dios nos llama a soportarnos como hermanos en Cristo, porque nos desesperamos con personas que no caminan en nuestro mismo ritmo. Dice Pablo: vivamos con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia en amor. Esta palabra paciencia viene de la palabra macrotimia y quiere decir capacidad para sufrir largamente. O sea, una capacidad para soportar un poquito más largo de lo que dura un texto en llegar. Sabes que cuando mandas un texto te dura segundos, pero a veces se queda así como una rayita así. Esa es la palabra macrotimia en griego. Paciencia. Déjala que siga dando vuelta. No te desesperes. Macrotimia. La clave está en no enfocarte en el problema. La clave está en no enfocarte en las personas. Enfócate en Jesús.
Yo no sé cómo está tu vida, ni cuántas adversidades estás viviendo debido a tu orgullo o a tu mal humor, pero déjame decirte que si continúas así, terminarás solo, terminarás sola. Porque a nadie le gusta estar al lado de una persona orgullosa. A nadie le gusta vivir con una persona malhumorada. Los únicos que te van a aguantar son los que ya verdaderamente tus papás, pero ya tus papás tal vez ya se fueron, ya no están en este mundo. Y las personas que te aman y que hacen todo lo posible por arreglar la situación. Estamos en un oikos. Y aquí por supuesto te aguantamos, te soportamos. Porque esta es Conexión Cristiana Church, la iglesia que conecta a las personas con Dios, con amigos y con la comunidad. Nuestro deber y nuestro deseo es que reflexionemos. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando en nuestro interior? No enfocarse en las personas. Póngase de pie, por favor. Nosotros somos parte de una familia, el Oikos de Dios, y hemos sido bendecidos por Dios con diferentes nacionalidades, con diferentes caracteres. Cada uno de nosotros somos distintos. Cada uno de nosotros hemos sido creados con el pincel de Dios y nos ha dado un toque especial a cada uno. Y eso también tiene que ver con nuestro temperamento, el cómo somos y cómo ha sido nuestra personalidad moldeada a través de los años. Pero si no interviene Dios y dejamos que siga el rumbo que estamos llevando a cabo, pasaremos como Moisés. Moisés termina matando a un egipcio y sale huyendo al desierto. Y ese huir al desierto encierra muchas cosas. Encierra dejar a sus familiares, a sus seres queridos, las personas con las que él se relacionaba, su trabajo, su posición. Ahora, por su mal humor, por su mal carácter, lo lleva al desierto. El desierto representa soledad, tristeza, peligro. Tal vez te has divorciado ya varias veces, o una vez, otra vez. Tal vez has terminado, ya tu hogar se ha destruido, o tal vez tu hogar se está destruyendo. Pregúntate a ti mismo, reflexiona qué está pasando contigo. No pienses en las demás personas, no le eches la culpa a los demás. Mírate introspectivamente y piensa qué es lo que debes de arreglar. ¿Qué son las cosas que están mal? Moisés duró 40 años desconectado de todo, hasta que Dios lo llama por una lucecita, porque tenía un plan perfecto para él. Hoy yo quiero ser ese instrumento que Dios usó como esa lucecita para despertar en ti la necesidad de Dios, y que le digas: Dios, do whatever you want to. Haz lo que quieras en mí. Transfórmame, cámbiame, renuévame, libérame. Si tienes que quitar este odio que traigo por dentro, arráncalo, Señor. No quiero vivir esa vida. Quiero ser feliz contigo, Señor. Y hoy quiero abrir el altar para que usted y yo vengamos delante de la presencia de Dios. Tenemos pocos minutos, así que si usted desea venir y conectarse aquí, vamos a abrir el altar. Venga al altar y vamos a adorar un momentito. Vamos a adorar un momentito. Sí, Señor. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Aquí estamos delante de tu trono, Padre. Estamos, Señor, delante de tu presencia. Aquí estamos delante de tu presencia. Dígale: espacio te haré. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Díselo.
espacio te haré. Aquí yo quiero hacer ese espacio, Padre. Haz lo que quieras conmigo, Señor. Quieras conmigo, Díselo, díselo. haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Señor, estamos aquí delante de tu presencia. Reconocemos que si somos puestos en una balanza, somos hallados faltos delante de ti. Somos personas con defectos, con problemas. Te pedimos perdón, Señor. Perdón por las personas que hemos dañado. Perdónanos, Dios. Hoy quiero reflexionar en mí mismo y quiero ver mis errores y mis defectos y los quiero traer aquí al altar contigo. Transform me. Cámbiame. Libérame, Señor. Tal vez estás lleno de odio, de rencor. Te dañaron. Las personas que debían de amarte, cuidarte, no te dieron tu lugar. Dios tiene que sanar tu corazón, pero usted tiene que traérselo a Él.